Continuando con los ejercicios tendientes a determinar las muestras, vamos a tratar el tercer caso. Y se trata de un caso de una variable cuantitativa con población desconocida. ¿Cómo determinamos eso? Pues porque ya nos piden estimar un promedio. En los casos anteriores se trataba pues, de un porcentaje, ¿no? Estimado. Aquí ya habla de que vamos a tratar de un promedio, de encontrar un promedio. En este caso el ejercicio dice así: se desea estimar el promedio anual de estudiantes del municipio de Silvia, Cauca, que pasan a la universidad una vez terminado el año lectivo. Calcular el tamaño de la muestra con una confianza del 98% y un margen de error del 1.5. Se ha considerado una desviación estándar del 3%, del 3, perdón. Entonces, para poder determinar el Z de esta confianza del 98, entonces pues nos remitimos a la campana de Gauss. Ya sabemos pues que el 98% está determinado dentro de esta franja y que las colas pues cada una va a valer 1. ¿Ya? Para encontrar el Z al lado izquierdo del dato, entonces sencillamente pues le sumamos este 1 de acá y nos referimos a la tabla número 2, la tabla Z número 2 que ya hemos analizado en clase. Entonces, para el 99%, Z equivale, este 99% pues es la suma de este 98 más la colita. Refiriéndonos a la tabla número 2, entonces el Z para el 99% es de 2.33. Ese es el dato que vamos a tener como primer dato. Segundo, para un margen de error del 1.5%, o sea que el error va a ser de 1.5%. Y la desviación estándar de 3. Entonces, esto va a ser 3. Ahora, este porcentaje pues tenemos que efectivamente pasarlo o dividirlo entre 100, ¿no? Entonces nos va a dar 0.015. Con esos datos entonces procedemos a reemplazar en la fórmula, que ya sabemos es n, o sea, el tamaño de la muestra, igual a z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado sobre el margen de error al cuadrado. Esta sería la fórmula. Entonces procedemos a reemplazar los datos. En este caso pues sería 2.33, ¿cierto? Z, 2.33 al cuadrado por el margen de, la desviación estándar al cuadrado, en este caso es 3 al cuadrado, sobre el margen de error al cuadrado, que es 0.015 al cuadrado. Entonces en el numerador tenemos 2.33 al cuadrado por 3 al cuadrado, que es 9. Esta multiplicación nos da 48,86. Y en el denominador tenemos 0.015, pues que equivale al 1.5% al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da 0,000225. Al ejecutar la operación, esto nos va a dar un valor de 217.1, entonces dejamos en 217 estudiantes el tamaño de la muestra. Esto para un caso de variable cualitativa en el que se desconoce el tamaño de la población. Posteriormente, mi compañera Tatiana les explicará en el siguiente ejercicio ya este mismo caso, que se trata de un promedio,
pero conociendo el tamaño de la población, en este caso de estudiantes que salen del grado 11. Muchas gracias. Otro caso que se puede presentar es cuando la variable sea cuantitativa y además pues la población sea conocida. Este es otro tipo de muestreo que existe. Y en este caso particular, nuestra problemática es la siguiente. Se desea conocer el promedio anual de estudiantes del municipio de Silvia Cauca que pasan a la universidad cada año, teniendo en cuenta que los estudiantes graduados son 2.250. Si podemos observar en este ejercicio, nos dan la población, que en este caso serían los 2.250 estudiantes. En este mismo ejercicio nos dan el nivel de confianza, que es del 98%, el margen de error, que es del 1,5%, una desviación estándar de 3, y en este caso, como lo mencionaba, pues nos dan el valor de la población, que en este caso son 2.250 y que se identifica o se denota con esta letra N mayúscula. Entonces, a continuación, les voy a indicar cuál es la fórmula y cuáles son los pasos a seguir. La fórmula para hallar el tipo de muestreo para una variable cuantitativa con población conocida es esta. N va a ser igual a N por Z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado sobre N menos 1 por E al cuadrado más Z al cuadrado por desviación al cuadrado, en donde N va a ser el número de la población. Tenemos que hallar cuál es el valor de Z. La desviación estándar nos la da el problema. Otra vez es la población menos 1. Este es el margen de error que también nos lo da el problema. Este también tendríamos que hallarlo, que es el mismo que está en la parte superior. Y pues la desviación estándar, que como les dije ya no la dio el problema. Entonces el primer paso es hallar Z. El primer paso será hallar el factor de distribución Z, que es el valor que no conocemos. Entonces realizaremos la curva de Gauss. Entonces el problema nos dice o nos indica que tenemos un 98% de confianza. Entonces esta parte valdrá el 98%, pero necesitamos saber cuál es el valor de las colas. Para llegar al 100% nos hace falta un 2%. Como la curva de Gauss es simétrica, pues entonces ese 2% lo vamos a distribuir en cada una de las colas, o sea que esta cola corresponderá al 1% y esta otra cola al 1%. Y de esa manera tendremos el 100%. Ahora, ¿qué nos dice esta fórmula? Que nosotros debemos tomar el valor de la izquierda, de la cola izquierda, que está a la izquierda de esta gráfica, de esta curva. Entonces, si lo tomamos, sería esto que está aquí, que ya resalté, más este pedazo que está aquí. ¿Y cuánto vale este pedacito? Pues dijimos que este pedacito valía 1, o sea que en total el valor que tocaría buscar en la tabla Z, la tabla número 2, donde nos arroja los valores de Z, sería el 99%. ¿Por qué? El 98% de confianza más el 1% que valía esta colita acá. Entonces, como el 99% no aparece en la tabla, esto lo pasamos a decimales. Quedaría el 0,99.
Entonces tenemos que buscar en la tabla número 2 un valor que se aproxime o que esté cerca al 0,99. Tenemos entonces aquí la tabla número 2. Tenemos que buscar un porcentaje que se acerque o se aproxime a este 0,99 en esta tabla. Entonces, si podemos observar, tenemos otra vez dos valores, el 0,9898 y el 0,9901. Para determinar cuál de estos valores está más cerca, pues simplemente uno hace una resta del 0,99 menos 0,9898 y el 0,99 menos el 0,99,01. Entonces, el valor que en este caso se aproxima o está más cerca que 0,99, en este caso es 0,9901. Entonces, lo buscamos aquí en la tabla y ese valor corresponde a el siguiente factor de distribución, que es el siguiente. Tenemos aquí 2,33. Entonces el valor de Z1 será menos 2,33 y el valor de Z2 será 2,33. Ya con todos estos datos, entonces ahora sí vamos a hacer la aplicación y el reemplazo de valores en la fórmula. Tenemos los siguientes datos. El margen de error que nos da el problema, que es de 1,5%, que a la hora de aplicar la fórmula es necesario que lo pasemos a decimales, que sería el 0,015. La desviación estándar, que es de 3, el valor de Z, que yo lo hallamos, que es de 2,33, y el valor de la población, que son los 2.250 estudiantes. Esta, pues como ya lo mencionamos, es la fórmula que se tiene que aplicar. N va a ser igual a n mayúscula por z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado sobre n menos 1 por error al cuadrado más z al cuadrado por desviación al cuadrado. N va a ser igual a n por z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado sobre n menos 1 por e al cuadrado más z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado. Entonces vamos a proceder a reemplazar porque ya tenemos todos los valores. N en este caso sería 2250 por z al cuadrado, que en este caso es 2,33 por desviación estándar, que es 3 al cuadrado, por n aquí, sobre n, que sería 2250 menos 1 por el margen de error, que en este caso sería 0,015 al cuadrado más z al cuadrado nuevamente, que sería 2,33 al cuadrado por desviación estándar al cuadrado. Entonces voy a proceder a resolver primero lo que está elevado al cuadrado. Entonces esto lo voy a colocar tal cual, 2250. Si realizo estos 2,33 al cuadrado, esto me da 5,4289. Esto me da 9. 2250 menos 1 pues me da 2249. Esto me da 0,000225. Esto me da esto mismo, 2,33 al cuadrado me va a dar 5,4289 y esto me da 9. Ahora sí vamos a proceder a realizar las multiplicaciones. Si realizamos esto pues en la calculadora, en la parte superior me va a dar 100
9.935,225 y esto acá abajo me va a dar 0,506025 que corresponde a este número por este número, a esta multiplicación, más 48,8601 que es el producto entre este valor y este valor. Entonces n será igual, voy a borrar esto aquí porque ya no me cabe, entonces quedará n será igual a 109.935,225 sobre 49,366125 y esto me da un valor aproximado de 2.227 estudiantes. Lo que quiere decir que el promedio anual de estudiantes que pasan a la universidad es de 2.227 estudiantes.